la bienvenida a nuestro invitado, el doctor José Alberto Ortiz, abogado y vocero del Grupo de Acción Cristiana de República Dominicana. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Gracias a ustedes por la invitación a este prestigioso programa. Doctor, hace 2 o 3 semanas había una amplia discusión con respecto a un anteproyecto de ley denominado anteproyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Sí. Y todo este escarceo tenía que ver con que este anteproyecto otorga una cobertura para la posibilidad del aborto. Sí. La posibilidad inclusive de que adolescentes pudieran optar sin permiso de sus menores, sin permiso de sus padres, por la decisión del aborto, y una serie de situaciones que fueron objetadas por todas las denominaciones Sí. Eclesiásticas, por todas las iglesias, tanto la católica como las denominaciones evangélicas. Sí. Esto provocó que este anteproyecto como que se reprimiera un poco. Sin embargo, vemos que existe promoción por parte de Profamilia, Sí. que es la organización, una ONG apoyada con fondos internacionales, que ha seguido promoviendo la posibilidad de aprobación de este proyecto. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de dicho proyecto? Sí, el proyecto es un proyecto amplio. Abarca temas tan diversos como la educación, como la salud, libertad religiosa y derechos fundamentales de las personas. El primer tema controversial que presenta el proyecto es el de la educación sexual. El proyecto plantea una educación sexual de conformidad a su artículo 10, basada en la reproductividad, la salud con énfasis en salud sexual y reproductiva, diversidad, lo cual es un concepto muy peligroso, las relaciones de género, relaciones afectivas, placer y erotismo. Usted lo ve a simple vista y dirá, es un lenguaje muy bonito, es un lenguaje muy técnico, no está diciendo mucho ni está profundizando mucho. Sin embargo, cuando usted ve la implementación de ese programa en la práctica, usted se asusta de lo que nuestros hijos y los nietos de muchos de los que nos están viendo podrían aprender en los centros educativos. Esta ley no ha sido discutida ni siquiera en el Congreso, fue retirada de la agenda, fue vuelta a someter la semana pasada, pero no ha vuelto a ser agendada nuevamente. Sin embargo, el Ministerio de Educación, obviando la autoridad del Consejo Nacional de Educación, de conformidad a la Ley General de Educación, está implementando en las escuelas públicas de la República Dominicana el manual Hablemos, Educación Sexual para Jóvenes, de la autoría de Profamilia. Este manual, como ustedes pueden ver en la parte trasera, es de la autoría de Profamilia, pero dice que su elaboración fue financiada con fondos de la Agencia Interamericana para el Desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica, del Fondo Presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica para las Enfermedades Infecciosas y por la Unión Europea. Es decir, que con fondos internacionales se ha introducido un manual sumamente peligroso en las escuelas, que cuando usted lo abre, usted se encuentra con una serie de aberraciones. Yo le voy a mencionar... Este manual se está implementando en las escuelas públicas dominicanas. En las escuelas públicas, hoy usted puede entrar a la página del Ministerio de Educación y va a ver cómo se convocó a una licitación para imprimir 22,000 libros de la autoría de Profamilia. No, pero un momentito, porque lo que usted acaba de decir es muy preocupante. Sí. Hay un anteproyecto de ley de educación sexual y reproductiva que no ha sido aprobado, que de hecho fue objetado por la mayoría de la población dominicana y por todas las iglesias. Sí. Y por la mayoría de los centros educativos del país. Y fue dejada a un lado. Sin embargo, una parte de ese anteproyecto no aprobado está siendo aplicado por el Ministerio de Educación. Está siendo aplicado por el Ministerio de Educación sin haber promovido por Profamilia. Sin haber convocado al Consejo Nacional de Educación, promovido por Profamilia, que es el autor de este manual. Incluso este manual yo le puedo mostrar cómo en la página 482, fíjense el capítulo que tiene, un capítulo de fantasías sexuales, donde a los estudiantes se les pone a hacer actividades de grupo, donde se les incentiva y se les induce a que ellos tengan fantasías sexuales y que comiencen a contarlas entre sus compañeros. Y esas fantasías sexuales llegan al punto
de que se les enseña que tener relaciones con una persona de su mismo sexo no tiene nada de malo. O sea que si una joven se enamora de su mejor amiga, eso no tiene nada de malo, ni atenta contra su integridad. Pero eso está en el programa de clase. Está en el programa de clases, está en el libro Hablemos. Pero una cosa, porque no vinculemos el proyecto de ley de salud mental y reproductiva con esto. Pero realmente hay cosas negativas de este proyecto que están ahí. Sí. Bien, educación para poner un libro, usted menciona el Consejo Nacional de Educación, sí, que es el organismo que regula los libros de texto que se utilizan en las escuelas públicas y privadas, o solo públicas. Solo privadas. Públicas y privadas. Lo que pasa Entonces, es que ¿cómo este libro se está implementando si este libro no se ha llevado al Consejo de Educación? Fue una decisión aparentemente del propio ministro de Educación y de las autoridades del Ministerio de Educación. Nosotros sospechábamos que esto iba a suceder, porque cuando la Cámara de Diputados comunicó que la ley no se iba a discutir y se iba a sacar de la agenda, la licenciada Minerva Pérez, que es la directora del Departamento de Psicología y Orientación del Ministerio de Educación, anunció que a pesar de la no aprobación de la ley, se iba a enseñar un nuevo currículo de educación sexual y que se iba a comenzar con las escuelas públicas. Nosotros no sabíamos qué tipo de currículo se iba a enseñar hasta que entramos a la página del ministerio y observamos cómo se convocó una licitación pública para imprimir 22,000 manuales Hablemos de la autoría de Profamilia. Sí, pero doctor, si es hablar de educación sexual en los adolescentes, yo no veo nada de pecaminoso en ello. Pero tú no estás hablando de placeres sí, no, ahí voy. Yo no veo nada de pecaminoso de que se implemente un programa de educación sexual en los adolescentes, sobre todo con esta situación tan grave que hay nuestros adolescentes de las clases, sobre todo más humildes, que salen embarazadas sin tener la preparación y la madurez para ello. Ahora, esa educación sexual que es necesaria ha sido desvirtuada desde su punto de vista. Explíquenos. Ha sido desvirtuada. Qué bueno que tocas el tema, Fidel, porque las iglesias no nos queremos quedar en la reacción. Nosotros también estamos siendo propositivos. En el año 2013, los diputados Pelegrín Castillo, Víctor Bisonó Asa del Partido Reformista, Radamés González del Partido Revolucionario Dominicano y Gladys Jiménez del PLD presentaron en conjunto un proyecto de la autoría de Grupo Acción Cristiana RD. Es un proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades, donde se propuso como un proyecto de educación sexual alternativo. Se propuso en el año 2013 y por falta de voluntad política el proyecto no caminó en la Cámara de Diputados, pero es un proyecto que contempla la enseñanza de la educación sexual desde séptimo de primaria hasta cuarto de bachillerato, enseñando la sexualidad humana como un acto trascendente, como un acto responsable y como un acto exclusivo entre personas de sexo opuesto, ya que la relación sexual está provista de un valor, está provista de una responsabilidad, está provista de una supervisión por parte de los padres, porque son los padres los primeros que deben educar sexualmente a sus hijos, son los padres los llamados a educar sexualmente a sus hijos, y si los padres no están bien educados, entonces el Estado puede intervenir y apoyar la labor educativa de los padres, pero enseñando siempre que la actividad sexual es un acto responsable, porque si se sigue practicando una sexualidad irresponsable, como se está practicando en la República Dominicana, no solo a nivel de juventud, sino a nivel de adultos, porque los jóvenes están reproduciendo lo que ven en los adultos y lo que ven en los medios de comunicación. Entonces el problema de embarazos en adolescentes y de sexo irresponsable va a continuar. La Oficina Nacional de Estadísticas dio una información muy preocupante la semana pasada, que no entiendo por qué los periódicos, la prensa escrita no se hizo eco de esa situación, que el 88% de los niños nacidos en la República Dominicana entre el año 2001 y el año 2015 son hijos de madres solteras, es decir, que no tienen un padre, que lo haya declarado o que viva con ellos. Sí. Eso es una consecuencia de la sexualidad irresponsable que se vive en la República Dominicana. Por eso la educación sexual es necesaria, pero una educación sexual basada en la responsabilidad, enseñándole al adolescente que debe cuidar a la otra persona y que a la hora de ejercer actividad sexual, usted está ejerciendo responsabilidad. ¿Cuáles son los puntos que usted objetan de ese texto? No, del manual objetamos el 90%, porque luego de la parte introductoria... Ponnos algunos ejemplos. Por ejemplo, se enseña que la homosexualidad y el lesbianismo son conductas normales, que no tiene nada de malo que un joven o una joven se enamore de una persona de su mismo sexo. Enseña que las parafilias son
Pero, preferencias sexuales. Explique O lo que sea, es la parafilia para que la gente entienda. Una parafilia es una conducta desviada en términos sexuales. Es una aberración sexual, es una desviación del acto sexual. Entre ellas la pedofilia. Por Dios, ¿cómo me van a enseñar a mí? ¿Cómo le van a enseñar a un adolescente en una escuela pública de la República Dominicana que la pedofilia, que es un acto criminal, es normal? Es la relación con niños. Exacto. ¿Qué es lo que está abogando Profamilia? ¿Qué es lo que están abogando los directivos de Profamilia? Nombra como la pedofilia. Menciona la pedofilia, lo menciona claramente y menciona otras parafilias. Yo no la quiero ni mencionar aquí en televisión, de lo aberrante que es. Pero está escrito ahí en el... Está escrito aquí en el manual. ¿Qué otros puntos, Alberto? Bueno, habla de fantasías sexuales, hace ejercicios grupales donde a los niños se les enseña autoestimulación. ¿Cómo autoestimulación? A masturbarse. Exactamente, o sea, a los niños se les enseña a autoestimularse de manera grupal, se les lleva al punto de que puedan contarse mutuamente entre sexos opuestos sus fantasías sexuales y entre personas del mismo sexo. Pero eso es aquí. Eso es aquí en República Dominicana. Ese manual fue hecho para República Dominicana y está siendo implementado en las escuelas públicas del país de acuerdo a la página del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Nosotros conversamos con directivos del Consejo Nacional de Educación, conversamos con el representante de las iglesias evangélicas ante el Consejo Nacional de Educación y con el representante de los colegios cristianos no católicos en el Consejo Nacional de Educación, así como con el representante de la Iglesia Católica y con el representante de los colegios católicos. ¿Qué dicen y esas cuatro esos personas que no han sido convocados para discutir el tema de la educación sexual en el Consejo. ¿Y ellos saben el contenido de ese libro? Lo saben porque nosotros se lo hemos dado a conocer y están escandalizados porque un tema tan sensible como lo es la educación sexual debió ser discutido en el Consejo Nacional de Educación y ni siquiera fue convocado cuando el Consejo es la máxima autoridad en materia de política educativa de acuerdo a la Ley General de Educación, incluso está por encima del propio Ministro de Educación. Entonces, ¿No será que a los niños le están diciendo existe la pedofilia, existe la homosexualidad, existe la masturbación, o lo fomenta? ¿O bueno, lo considera normal? Porque son cosas diferentes. No. En educación sexual te deben decir lo correcto es esto. Claro. Y existen lo incorrecto es esto. Pero usted habla de fomentarlo, de hacer práctica. Claro. Eso está en ese libro. Está en el libro los ejercicios donde a los niños se les pone a hacer fantasías sexuales, donde se les enseña a autoestimularse. Y cuando habla de las parafilias, no critica las parafilias. Las menciona como simplemente preferencias, como actividades preferenciales de la persona. Me imagino que se están basando, aunque este libro es del 2008, pero tan temprano como el año pasado, la Sociedad Americana de Psiquiatría retiró todas las parafilias de su listado de enfermedades y dice que las parafilias no tienen nada de malo mientras la otra persona preste consentimiento. Como en una actividad de pedofilia, un joven o un niño puede prestar consentimiento. El consentimiento no existe en un adolescente o un niño, no solamente en el aspecto legal, sino también en lo que es el aspecto emocional. Un niño o un adolescente no entiende la palabra consentimiento y no está preparado ni para una relación sexual con una persona de su edad y mucho menos con un adulto. O sea que tras bastidores, República Dominicana, sin darse cuenta, sus autoridades, porque quiero pensar lo bueno, se está sumando al coro de voces que en Estados Unidos y en Europa, montándose en la carroza y en la comparsa del orgullo gay, quieren legalizar todas las preferencias sexuales. Porque preferencias sexuales, aberraciones sexuales siempre han existido. Si ustedes leen la Biblia en el libro de Génesis, en el libro de Génesis hay homosexualidad, hay lesbianismo, hay incesto, hay violaciones sexuales, hay prostitución, hay una serie de aberraciones sexuales, pero son condenadas por las Escrituras. Y las aberraciones sexuales se han practicado siempre en privado y en secreto, pero ahora se ha desatado todo un movimiento donde todo aquel que tiene una aberración quiere que se la legalicen. En el estado de Utah, un individuo que está casado con 4 mujeres, ¿cómo? En una relación polígama y que incluso tienen un programa de reality, sí, un reality. Tienen un reality en la televisión por cable, ¿sí? Presentaron una acción legal ante un juez federal del estado de Utah y le ganaron al estado de Utah. Un juez federal declaró que la prohibición del estado de Utah a la poligamia, que se aprobó hace 100 años, es inconstitucional. El caso ahora se está debatiendo en una corte de apelación federal y pronto va a llegar a la Suprema Corte Federal. El juez que declaró inconstitucional esa disposición se fundamentó en la sentencia reciente de la Suprema Corte Federal que legalizó el matrimonio homosexual en todo Estados Unidos. Si la actual Corte Suprema Federal de Estados Unidos mantiene su criterio, en unos años
va a tener que legalizar la poligamia y va a tener que legalizar la poliandria. Universidades en Estados Unidos han diseñado dormitorios para estudiantes que les gusta el sadomasoquismo, basados en el éxito taquillero de la película Las 50 sombras de Grey. Un hombre ahora en el estado de California acaba de presentar una acción legal contra el estado pidiéndole a un juez que le autorice casarse con su mascota, que es un perro. En Estados Unidos existe todo un lobby llamado NAMBLA, que es la Asociación Norteamericana del Amor entre Hombres y Niños, que está abogando tras bastidores por la despenalización de la pedofilia. Es decir, que lo que los homosexuales lograron en Estados Unidos fue desatar, abrir una caja de Pandora, donde han salido a la luz pública todas las aberraciones sexuales que están pidiendo su legalización, y lo que es peor, esas preferencias o esas aberraciones están siendo enseñadas como opciones sexuales dentro del concepto de diversidad en los manuales de educación sexual, y esa educación sexual aberrante ha entrado a la República Dominicana a través del manual Hablemos. Ahora bien, Alberto, ¿cuál es el objetivo de Profamilia de tratar de introducir subrepticiamente a través de este texto lo que no ha sido aprobado por el proyecto de ley? ¿Cuál es el objetivo? Porque yo no creo, no me imagino que este grupo de personas con fondos internacionales estén haciendo esta labor para perjudicar a la sociedad dominicana. Profamilia tiene más de 20 años abogando tras bastidores por la despenalización del aborto y por una educación sexual que responda a los intereses de las instituciones que financian a Profamilia. Profamilia recibe fondos internacionales, específicamente de Estados Unidos y de la Unión Europea. Fíjense cómo este manual está hecho con fondos internacionales. La Unión Europea y Estados Unidos, junto con las Naciones Unidas, son las principales instituciones del mundo que están abogando por una educación sexual totalmente liberal. Y es que se ha adoptado toda una ideología a nivel de la Organización de las Naciones Unidas que entiende que lo que el mundo necesita es menos personas, más placer sexual desenfrenado y libertad sexual, porque esta ideología fue la que compró el mundo en la década del 60 con la llamada revolución erótica, que fue sembrada en la psicología occidental por personas como Sigmund Freud y filósofos como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Betty Friedan en el caso del feminismo de género de los Estados Unidos. Y estos jóvenes que se rebelaron en Estados Unidos en la década del 60 y que desataron la revolución erótica y que se atentaron contra la autoridad de sus padres y la autoridad del Estado, son personas que hoy están en posiciones de poder en Naciones Unidas, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Ellos creen en esa ideología, ellos están convencidos de que lo que el mundo necesita es libertad sexual, de que necesita controlar la población a través de la distribución de métodos anticonceptivos entre la población, incluyendo adolescentes, entre la promoción del aborto, entre la promoción de la homosexualidad, porque sabemos que mientras más se promueve la homosexualidad y mientras más homosexuales hay, tú tienes menos nacimientos y tú tienes menos personas, porque los homosexuales no pueden reproducirse biológicamente hablando. Alberto, brevemente. Sí. Tenemos una situación y es la siguiente. Existe embarazos en adolescentes. Sí. Ya, lo que tú has dicho es suficientemente grave como para que cualquier otra pregunta sea opacada por lo que tú expresaste en relación al texto. Pero quiero tratarte este tema y ojalá pueda hacerlo con mucha brevedad. Existe una realidad de que nuestros adolescentes están siendo embarazadas. Sí. Existe una segunda realidad, que es que hay niñas y mujeres que salen, adultas, que salen embarazadas producto de violaciones, ¿verdad? O sea, una relación no consentida. Y existe una tercera realidad, que hay embarazos cuyo destino final va a ser el fracaso porque lamentablemente el feto no ha sido bien formado. En estas situaciones excepcionales, sobre todo en el caso de la violación, no existe la posibilidad de que la mujer pueda tomar la decisión de suspender el embarazo. ¿Cuál es tu objeción al respecto y cuál es la alternativa? Mira, en el caso de los adolescentes embarazadas ya hablamos. Se necesita una educación sexual que enseñe a los adolescentes a ser responsables. En el caso de la violación sexual, es triste cuando una joven sale embarazada fruto de una violación. Pero nosotros no podemos legislar para un porcentaje tan bajo de los embarazos. O sea, se han hecho estudios fuera del país donde te demuestra que a nivel global
los embarazos resultantes de violaciones son menos de un 0.05% del total de embarazos. Entonces, tú abrir una brecha en la ley para un porcentaje tan mínimo de embarazos puede ser sumamente peligroso. Y además, la ley tiene un fundamento moral. Toda ley tiene un fundamento moral. Cuando tú legislas en contra de vidas humanas que han sido concebidas fruto de una violación, tú estás discriminando a seres humanos en función de la forma en que fueron concebidas. Lo que se debe fomentar es que esos niños que van a nacer fruto de incesto o fruto de violaciones sexuales puedan ser entregados en adopción a familias que sí los quieran. Sabemos de muchas familias, de muchos padres, que por razones biológicas no pueden tener hijos y que un método artificial le puede resultar sumamente costoso. Entonces pueden solicitar en adopción a esos niños que van a nacer fruto de incesto o fruto de violación sexual y acoger a esos niños y permitir que esos niños puedan cumplir su propósito de vida. Alberto, ¿qué van a hacer ustedes en relación a este tema? Vamos a seguir oponiéndonos al proyecto, vamos a seguir visitando legisladores para que rechacen tajantemente la imposición de un proyecto de ley que quiere cambiar la identidad y la soberanía nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Siempre. Doctor. Ha sido muy ilustrativa la situación y lo que usted ha puesto hoy es gravísimo y nosotros le vamos a dar la cobertura debida. Claro que sí, vamos a ver si conseguimos un libro, hablemos, para hablar de eso. Muchísimas gracias al doctor José Alberto Ortiz, vocero del Grupo de Acción Cristiana de República Dominicana. A ustedes, hasta mañana. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.